voy a compartir el conflicto biológico que activa el insomnio. Nos dice la quinta ley biológica que todo aquello que conocemos como enfermedad, en el fondo no es más que una adaptación de nuestro cuerpo ante un conflicto muy específico. Entonces, ¿cuál es ese conflicto que nos activa el insomnio? El insomnio es muy diferente a casi todas las enfermedades, ya que como tal no es una de ellas. Es más bien parecido a una alergia, a una ansiedad o a una depresión. El insomnio tampoco pasa por la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica, donde básicamente nos dice que hay una fase de estrés y hay una fase de reparación. El insomnio vendría a ser como un estado de alerta, algo similar a si yo me duermo, entonces puede haber un peligro. Recuerde que el instinto del cerebro es precisamente buscar la supervivencia de la especie. Y mientras siga detectando que hay un peligro o una asociación a un peligro, pues va a usar sus programas, como en este caso el insomnio, para adaptarse para poder sobrevivir. Entonces lo que hay que ver en el insomnio es qué pasó la primera vez que se empezó a desarrollar el insomnio y si todavía lo tenemos, cuáles son esas asociaciones que tenemos a ese primer evento. Te voy a poner un ejemplo. Platicaba con una señora en la calle que es de Tabasco y esta persona me decía que siempre tuvo insomnio, al menos en su niñez y en parte de su juventud, hasta alrededor de los 18, 19 o 20 años. Entonces yo le pregunté si ella sentía que había un peligro al dormir o si había pasado algo que la mantuviera alerta o vivía con alguna persona pues que no la dejaba dormir bien por alguna u otra razón. Sabemos siempre desde las 5 leyes biológicas que para que exista una enfermedad siempre tiene que haber un evento, en el 100% de los casos. Entonces la señora me dice que su mamá era muy estricta, era de esas personas que eran como generales y que cuando ellos y sus hermanos, o sea, esta persona y sus hermanos no hacían bien el quehacer, entonces la señora las levantaba y las golpeaba con el cinto alrededor de las 2, 3, 4 de la mañana o a la hora que fuera. Entonces pasa el tiempo, esta persona se casa, se va a vivir al norte de México, una distancia de aproximadamente unas 30 horas en automóvil, y es hasta esta edad cuando la persona logra dormir bien. Entonces, ¿cómo solucionó ella su conflicto? Bueno, básicamente al ya no estar con alguien que físicamente la trataba mal. Recordemos que el cerebro, cuando detecta algún peligro, detecta algún depredador, echa sus programas inteligentes precisamente para que nosotros podamos sobrevivir. Y como ya no hubo esa asociación con esta persona que la maltrataba, pues el insomnio, como ya no tiene un razón de ser, desapareció. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿era una cuestión de medicamentos? ¿Era una cuestión hormonal? A lo mejor las células se volvían locas y se atacaban a sí mismas. ¿O era una cuestión hereditaria? ¿O era una cuestión del clima? ¿O a lo mejor la imperfección del cuerpo? ¿O a lo mejor la señora estaba pagando algún karma? No, sabemos simplemente que es biología pura. El cerebro se está adaptando ante un conflicto en específico. Si queremos que ese conflicto se vaya, entonces tenemos que resolver ese evento. Ahora, ¿qué clase de eventos, por ejemplo, puede haber para que se suscite un insomnio? Como lo dijimos, hay que analizar la vida y las vivencias de cada quien. Ahí es donde hay que hurgar. Pero yo te voy a dejar algunos ejemplos. Puede ser, por ejemplo, que yo estaba dormido y a las 2, 3, 4 de la mañana me despiertan, me hablan por teléfono y me dan una mala noticia. A lo mejor que fallece un ser querido o que alguien se está accidentado o alguien está en el hospital. Puede ser que a lo mejor entraron a robar a mi casa a esas altas horas de la noche. A lo mejor yo estaba cuidando a alguien, me dormí y esa persona falleció. O a lo mejor puede ser que yo estaba dormido y hubo un terremoto. O puede ser que a lo mejor yo iba viajando en automóvil o en un camión y pasó un accidente automovilístico. Puede ser también que a lo mejor cuando yo era niño, a lo mejor se llegaba la noche y mis papás se iban de la casa porque tenían que trabajar. Cualquiera que sea el evento, siempre tenemos que buscarlo. Finalmente, si usted voltea a ver a los animales, a su perro o a su gato, se va a dar cuenta de que ellos se quedan dormidos muy fácilmente.
Y esto es porque ellos no viven en un ambiente tóxico, claro, a menos que estén encadenados, estén domesticados o estén en un lugar donde ellos no desean estar. Pero a ellos no les quita el sueño las deudas, una expareja, el trabajo, el estrés. Ellos saben que hay que resolver los conflictos y ellos viven el presente. Entonces recuerde finalmente esto: mientras el cerebro perciba una situación de peligro, se va a adaptar ante esa situación y para eso va a usar a sus órganos. Entonces, si no resolvemos nuestros conflictos, va a pasar que hay enfermedades o hay conflictos como la diabetes, como el insomnio, como el lupus, como el Parkinson, como la fibromialgia, como la migraña, como la tiroides, que pasan 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y mientras no resolvamos los conflictos, el cuerpo sigue adaptado ante esa situación. Si te gustó el video, le puedes dar me gusta, compártelo con alguien que tenga insomnio. Si quieres una consulta 1 a 1, me puedes escribir al privado y sería todo.